Cordial saludo para todos. A continuación vamos a desarrollar la fase número 3, modelos y metodologías de la materia de psicología política. Nosotros somos el grupo 280 a cargo de Erika Serna, Ana Suárez, Luis González y Karen Segura. Mm, Esta fase se desarrolla en torno a la pregunta orientadora que vemos aquí. ¿Qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Para entrar un poco en contexto sobre la temática, vamos a definir sobre el comportamiento sociopolítico, el cual hace referencia a la conducta humana que tiene lugar dentro del contexto sociopolítico, es decir, la influencia de un grupo determinado en la conducta individual. Existen diferentes tipos de organizaciones como mecanismos de control y disciplinamiento de los individuos. Y el estudio del comportamiento sociopolítico incluye las influencias psicológicas y sociales en la conducta de las personas, como por ejemplo las ideologías, las opiniones y la relación entre cada individuo y el grupo al que pertenece, los medios de comunicación que utiliza, entre otros. Por otro lado, sobre el conflicto armado, podemos eh, abordar que inició en el año 1964, donde se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y M-19, influenciados principalmente por el socialismo, luchando en contra de la injusticia y la exclusión política. En este momento no tenían capacidad militar para enfrentamientos, así que en esta instancia pues se aprovecharon o hicieron uso del narcotráfico, el cual les financiaba pues todo el tema de la revolución. Para combatir estas organizaciones, el gobierno nacional inició una lucha interminable contra el narcotráfico. Eso es como un poco del contexto histórico de cómo surge el conflicto armado en Colombia y ya para entrar pues más en el desarrollo de la pregunta orientadora sobre los comportamientos instituidos. Mm, Podemos decir que una sociedad autoritaria tiene como resultado comportamientos autoritarios y es por eso que la intransigencia, la intolerancia y la suposición de tener la verdad absoluta ha promovido conductas en los actores de la sociedad colombiana, principalmente la de resolver las insatisfacciones políticas y sociales acudiendo a la violencia. Las luchas sociales han sido vistas como alteración del orden establecido y por esto que la respuesta ha sido represiva. Por otro lado, los grupos armados en contra de la ley en múltiples ocasiones han brindado mayores oportunidades a los miembros de su comunidad que el mismo Estado. Pero por otro lado, no podemos ignorar el hecho de que han habido hasta 261.167 fallecidos. Esa cifra ha sido entregada por el Observatorio de Memoria y Conflicto. Para continuar con el desarrollo de la fase, pues continuamos con mi compañero Luis. Voy a dejar aquí compartir pantalla para que continúes. Gracias, compañera. Listo. Ahora inicio yo aquí compartiendo mi pantalla. Bueno, un cordial saludo para todos. Bueno, respecto a la pregunta orientadora, yo quiero resaltar aquí dos ítems importantes y pues continuando con la línea que nos deja la compañera Karen, y es que, bueno, podemos iniciar desde los tiempos de los partidos liberales y conservadores, de los chulavitas, ¿no? Cuando ellos apostaron por su ideal político, pero los llevaron a las armas. Eh, y este comportamiento político era marcado más a que veían al otro partido político como el enemigo simplemente por no tener la misma ideología, por no pensar igual. Eh, Realmente esto llevaba a terminar con la vida del otro y se vivieron épocas de mucha violencia que aún se siguen viviendo, pero pues yo digo que eso fue una de las cosas que marcó más como el conflicto armado en Colombia, cómo se separan estos dos grupos y realmente apuestan sus vidas a llevar un ideal, a llevar un- como un comportamiento sociopolítico, porque ellos se identifican con un ideal, con una ideología, con una simbología, con todo lo que nos nombraba la compañera Karen, y lo respaldan con su vida. Em, y bueno, y vemos que aún así se sigue marcando, de pronto ya ha cambiado un poco el concepto y ya no es tanto como un ideal, sino
de pronto como lo que los inspira o lo que los lleva a esto ha cambiado de pronto un poco más al narcotráfico, que fue lo que sustentó en gran parte todos estos grupos armados. También puedo pues resaltar acá que el conflicto armado se ve como un monopolio. Entonces está la parte que tiene el control todavía, que tiene el control de la política, de la sociedad, de que influye miedo, de que todo el tema. Y se ve también se surge un comportamiento político que quiere tomar el control y que quiere cambiar y que quiere transformar, también pretendiendo imponer un ideal político, un movimiento sociopolítico, pero pues este monopolio no lo ha dejado y como lo decía la compañera Karen, se han tomado represiones a todo ideal político diferente. Eh, pues muchas veces se excluye de la participación política muchos movimientos por eso. Cualquier movimiento político que surja que sea diferente al impuesto al que está el monopolio en este momento, realmente no funciona y lo excluyen, tratan de sacarlo, tratan de aprovechar el mismo conflicto armado para terminar con la vida de estas personas. Bueno, aquí quisiera citar a Alejo Vargas de manera rápida, que me da un concepto del conflicto armado súper interesante y él dice, entonces el conflicto político armado colombiano se puede considerar como uno de naturaleza política que tiene raíces históricas y sociales determinadas. Se trata en la perspectiva histórica de la pretensión de grupos organizados de constituirse en actores políticos militares que puedan confrontar al Estado, perdón, o al régimen político, influenciar sus políticas públicas e hipotéticamente reemplazar. Estas organizaciones inicialmente estaban orientadas por determinadas ideologías políticas que constituían en paradigmas y referentes de acción. Bueno, le voy a dar paso a la compañera Erika y sigo presentando ya que tengo la presentación de la compañera Erika. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo creo que es muy importante para seguir con el desarrollo de esta actividad que sepamos un poco de cómo inició el conflicto armado, o que inicialmente fue como un conflicto armado interno correspondiente a una violencia bipartidista. Este fue, como decía mi compañero Jefferson, fue un enfrentamiento entre partidos liberales y partidos conservadores, donde netamente las diferencias eran por ideologías políticas. Dado a esto, dado a esas diferencias de las ideologías políticas, fueron tomando otra fuerza, otros problemas iniciales del país, lo cual hizo que poco a poco esta guerra fuera creciendo, ¿cierto? Pero fue solamente el 9 de abril de 1948, como que en ese momento hizo boom el tema de la violencia interna, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, quien era un personaje que decía del pueblo y para el pueblo. Entonces él como que tenía muy arraigado la vida del ciudadano y quería incursionar en la política. Dado este día fue que todo sucedió, porque fue el día en que a él lo asesinaron en la ciudad de Bogotá. Inicialmente la muerte fue en Bogotá, y tuvo su epicentro en la capital, pero cierta parte de los liberales, como él era parte del grupo liberal, se migraron al campo, en donde inicialmente hubieron decenas de desaparecidos, también hubieron desplazados, hubieron atentados, atentados en la parte, también hubo atentados en la parte de la ciudad, violaciones, secuestros. Y adicionalmente fue como un episodio muy sangriento en el que hubo en este momento. ¿Por qué? Porque inicialmente decían que era una pelea, que los conservadores lo habían matado, que era inicialmente era una guerra de poder, lo que se había, y que por eso lo habían matado, porque no estaban de acuerdo con sus ideologías que en el momento tenía, ¿cierto? Pero fue a este periodo como de guerra se extendió como hasta la década de los 50, 1950, y allí se recibió el nombre como la violencia con velar.
así se dio a conocer en ese entonces, donde hubo aproximadamente 200.000 muertes de todos los partidos, no solamente la parte liberal, la parte conservadora, sino de todos los partidos como tal, para hacer respetar su ideología en ese momento. Fue allí también donde se crearon las autodefensas, que fueron inicialmente integrados por los campesinos con esas ideologías a nivel liberal, que adicionalmente fueron los que fueron desplazados en el periodo de ¿cómo se dice? La violencia con B larga, que ya luego fueron adoptando una ideología mucho más política, comunista, perdón. Adicionalmente, yo hablaba inicialmente que el conflicto tomó fuerza con el tiempo, con otras más problemáticas, hablando con el tema de la desigualdad, la exclusión social y el acceso a la educación, salud y algunos servicios básicos. Para dar continuidad, entonces pasaría con mi compañera Ana María. Bueno, muchas gracias. Dando continuidad a la información que ya hemos hablado acerca del origen y las demás expresiones relacionadas con el comportamiento sociopolítico en nuestro país. Esta diapositiva, ¿me confirma si la pueden ver? Okay. Sí, compañero. Bueno, gracias. Básicamente, con el fin de hacer un resumen, no estoy tan redundante en el aspecto, efectivamente, pues el origen de las diferentes guerrillas surgieron a partir de la no satisfacción de las necesidades sociales que la sociedad presentaba en su momento. Sabemos como el despojo de tierras, también lo que nombraba la compañera Erika es el asesinato de un líder social que representaba básicamente o la esperanza de la satisfacción de sus necesidades básicas que pretendía la sociedad en ese momento. Ahora bien, el comportamiento sociopolítico que en el momento nos ha dejado este tipo de situaciones violentas, además de la constitución de diferentes guerrillas o pues, de grupos armados, que como lo nombraba Jefferson, definitivamente lo que han sembrado adicional a defender en principio lo que quería una sociedad y las necesidades de esa misma sociedad se vician básicamente porque pues su mantenimiento básicamente no podría ser, dado que ya está establecido un orden en este país que es el autoritarismo, como ya lo hemos hablado desde el principio con mi compañera Karen, y es la institución de esas políticas que no benefician en general a la sociedad, sino a unos cuantos. Y a partir de la necesidad de que esas necesidades sean complementadas o sean cumplidas, pues se debe obligar a la sociedad a solicitarlas de una forma violenta a través de diferentes expresiones, como las guerrillas y demás. En definitiva, pues el comportamiento sociopolítico que aún está vigente en nuestra sociedad colombiana es el de una sensación total de insatisfacción y de injusticia hacia la misma sociedad, y no solamente en la urbe, sino realmente en el aspecto rural, donde vemos todos los días que realmente las personas que quieren salir y destacar no solamente porque se cumplan esas necesidades, sino porque realmente necesitamos que este país cambie, pues se desaparecen, son asesinadas, o como lo vemos hoy en día en estas elecciones, el ambiente es supremamente hostil y la sociedad realmente está polarizada, está dividida entre los que quieren seguir como están en la comodidad de pronto de sus vidas tal cual están y los que quieren tener algo más, o los que están cómodos y quieren que todo el mundo también esté viviendo, como lo dice alguna vicepresidenta candidata, sabroso. Pues creería que esta es un resumen, definitivamente creo que todos tenemos alrededor de la misma idea, el mismo concepto del comportamiento sociopolítico que al día de hoy surge en Colombia, y el origen que ya hemos explicado, hemos puesto en contexto. No sé si quieran hacer algún aporte adicional.
Bueno, no, pues para terminar, sí, lo que dice la compañera Ana María, todos estamos de acuerdo en el daño que el conflicto armado ha generado en, en nuestro contexto y pues cómo este conflicto armado ha sido financiado y ha sido promovido desde las políticas. Bueno, ya de pronto como para terminar, también me gustaría resaltar un poco de lo que hizo el M-19 y el cambio y la transformación que este generó respecto a la Constitución Política del 91, que vemos que, pues a pesar de que este fue un grupo armado y tuvo diferentes desaciertos en su ideal político, considero a manera personal que uno de sus grandes aciertos fue la Constitución de 1991. Gracias a ella adquirimos muchos derechos y muchos, pues digamos que, mm, sí, uno dice derechos, pero pues era como lo normal que uno debería merecer en ese momento, pero en ese entonces pues se consideraba como que éramos inferiores. Entonces sí considero ya para terminar que esa es como uno de los grandes aciertos del M-19 y no estoy de acuerdo con muchos de sus accionarios, pero pues fue algo que bueno que nos dejó como tratar de romper esos esquemas desde un grupo que tenía una ideología diferente. Muchas gracias a todos por su participación, por sus increíbles aportes a este debate. Nada, muchas gracias. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Gracias.